En esta ocasión les traigo el video de neuronas y sinapsis. Como siempre les digo, este video, a pesar de que esté inspirado y basado principalmente en el pensum del Bachillerato Internacional y en la materia de biología IB, si ustedes no cursan el Bachillerato Internacional o pues no tienen ni idea qué es esto del IB, no pasa nada. Si ustedes están viendo sus clases de biología o de ciencias y están viendo temas como neuronas, como sinapsis, como sistema nervioso, este video les puede servir y no pasa absolutamente nada, pero a los que son alumnos del Bachillerato Internacional, pues estoy seguro que les va a servir bastante para sus papers y sus internals y la realización de sus exámenes finales. Entonces, sin más, comencemos. Entonces, vamos a hablar del tema o el capítulo que se denomina neuronas y sinapsis. Para empezar a hablar de eso, vamos a hablar de algunas generalidades. Cuando hablamos de neuronas, hablamos de sistema nervioso. ¿Qué quiere decir el sistema nervioso? Entonces, el sistema nervioso lo conforman tres cosas como más o menos. Lo conforma el cerebro. El cerebro está en la cabeza. Entonces ya sabemos que el cerebro hace parte del sistema nervioso. Listo. Pero aparte del cerebro, también lo conforma algo que se llama la médula espinal. De pronto algunos lo sepan, de pronto algunos no, no pasa nada. Pero la médula espinal es como ese cordón que sale desde el cerebro por la parte de atrás. Acá lo vemos en este dibujito. Entonces, ese palito que sale del cerebro por la parte de atrás y pasa por las vértebras se llama médula espinal. Y desde la médula espinal van a salir un montón de nervios que se llaman los nervios periféricos. Y estos nervios, como acá se los estoy dibujando, esos nervios sacan ramas, sacan ramas, sacan ramas. Y esos son los nervios que se encargan de llegar a todo nuestro cuerpo, desde el brazo hasta el dedo chiquito del pie. Esos se llaman los nervios periféricos, o pues los nervios del cuerpo, pero el término correcto se llaman nervios periféricos. Todo esto se denomina el sistema nervioso. ¿Y por qué se denomina el sistema nervioso? ¿Qué tienen en común esas estructuras? Y es que todo el sistema nervioso lo conforma un tipo de células. El tipo de células se llama neuronas. Entonces, por eso es que uno habla tanto de neuronas. Pero las neuronas, para que lo tengan claro desde ya, las neuronas son células. Es lo mismo. Como ya sabemos, todo el cuerpo humano está compuesto por células, pero por alguna razón las células de la piel son muy distintas a las células del hígado, porque precisamente tienen funciones, tienen apariencia distinta y por lo tanto las células, a pesar de que cumplen más o menos la misma función, tienen que cambiar ciertas cosas para que se especialicen en ser cerebro, en ser piel, en ser hígados, en lo que sea. Entonces, las neuronas son el tipo de células del sistema nervioso. Perfecto. Ahora, ¿qué hacen las neuronas? Entonces, las neuronas transmiten impulsos eléctricos entre ellas. Esa es la función principal de las neuronas. Entonces, las neuronas, como las vemos acá, digamos que le hacemos un zoom acá al cerebro. Las neuronas básicamente se ven así, que yo creo que este dibujito más o menos lo han visto en películas o en algo, le suena, que sea así más o menos como una telaraña de electricidad. Bueno, así se ven las neuronas. Haciendo un poquito más de zoom, vemos que este es un dibujito así un poco esquemático de una neurona y se conecta acá con otra. Ese es el fin, que todas se conecten para transmitir impulsos eléctricos. Y ya como dato ahí extra, pero para que se den una en cuenta, se den una idea de cuán importante es que tengamos tantas neuronas, es que tenemos más de 85.000 millones de neuronas en el cuerpo humano. ¿Y esto con qué fin? Es para que todo este montón de neuronas que tenemos transmitan la información rápido y transmitan mucho tipo de información, tanto del cuerpo al cerebro y que el cerebro la devuelva al cuerpo para realizar algún movimiento, para un sinfín de actividades. Esa es la importancia. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco de la estructura de la neurona, de cómo se compone. Entonces, la neurona, como yo les decía, es una célula. No sé si recuerden sus clases, pero de pronto la célula normalmente se ve así. La célula es como un circulito, tiene acá su núcleo, tiene por acá sus mitocondrias, este es su citoplasma, tiene organelos, tiene aparato de Golgi, tiene un montón de cosas. La neurona es lo mismo, porque la neurona es una célula, pero entonces, ¿por qué la neurona se ve así y no se ve así? Bueno, ya vamos a ver. La neurona, entonces, la neurona tiene un cuerpo. El cuerpo es este de acá, que es donde está
la mayoría de los organelos. Entonces tiene un núcleo, tiene citoplasma y tiene los organelos. Tiene mitocondrias, tiene aparato de Golgi, todo lo que les acabo de mencionar. Tiene retículo endoplasmático. Todo eso lo tiene la neurona, porque la neurona es una célula, se los vuelvo a mencionar. Entonces tiene núcleo, citoplasma y organelos. Básico. Pero ahora tiene otras cosas que no la tienen todas las células, sino las tienen solamente las neuronas, que es, tiene dendritas, que son como unas prolongaciones, unos pelitos que salen del citoplasma, que salen del cuerpo de la neurona, y esto con el fin de poder tener contacto con más neuronas. Entonces cada pelito es como tener un poco más de contacto con otras neuronas, pero esos pelitos se llaman dendritas. Y tiene algo que se llama el axón. El axón es una prolongación larga que es como un puente que tiene el citoplasma de la neurona y esto largo lleva a las terminales, que serían como el fin de la neurona, que es esto de acá. Importante acá y es donde uno empieza a detallar un poco la importancia de lo que vamos a ver ahorita en cuanto a los potenciales de acción. Resulta que en el axón hay unas minicélulas. Entonces, yo sé que esto es una célula, bueno, estamos ahora hablando de unas células mucho más pequeñas, que se llaman células de Schwann. ¿Listo? Células de Schwann. Yo sé que el nombre es muy raro, pero hay que aprendérselo. Células de Schwann. Esas células de Schwann se ubican alrededor del axón. Listo, fácil. Pero las células de Schwann hacen algo muy importante y muy específico. Resulta que las células de Schwann van a producir como un tipo de gel. Piénsenlo así como un gel. Y ese gel lo van a producir tanto, 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 que van a terminar porque ellas mismas se cubran de ese gel. Y ese gel va a cubrir a todo el axón, como lo vemos acá. Entonces el gel se los dibujé acá de amarillo. Entonces todo ese gel va a cubrir el axón y las va a cubrir a ellas mismas. Eso, ese gel se llama vaina de mielina. ¿Listo? Entonces la vaina de mielina la produce las células de Schwann. Pero como vemos acá y como vemos el dibujo, es muy importante que veamos que la vaina de mielina principalmente crece alrededor de la célula de Schwann. Entonces vemos que acá se forma como una especie de óvalo, acá otro, y este puntico verde que les dibujo es la célula de Schwann. Entonces ahí vemos que la vaina de mielina efectivamente crece alrededor de la célula de Schwann. ¿Y eso porque es importante? Porque entonces van a haber puntos donde no haya tanta mielina o donde no haya, o donde de por sí no haya ni un poco de mielina. Y serían estos puntos de acá. Si los ven, esos puntos de ahí es donde casi no hay vaina de mielina. Y eso tiene un nombre, se llama nodo de Rambier. El nodo de Rambier. Ah, bueno, ahí me descacho un poquito, pero digamos que es acá. Eso, ahí es. Entonces, el nodo de Rambier es ese punto del axón donde no está cubierto o donde está muy poco cubierto por mielina. ¿Listo? ¿Y eso para qué carajos me sirve? Eso tiene una gran importancia. Y es que la vaina de mielina no conduce electricidad. No conduce electricidad. Si viene acá electricidad, la vaina de mielina lo rechaza. Y si yo les digo, yo les dije al inicio que la neurona, el objetivo de la neurona es transmitir electricidad, ¿cómo así que esto de acá no conduce electricidad? Porque si esta neurona quiere transmitir información a otra neurona que está por acá, pues la electricidad tiene que llegar acá y tiene que originarse idealmente desde por acá. Entonces la electricidad tiene que hacer todo este camino para llegar acá y transmitir la información a esta otra neurona. Entonces, ¿cómo así que esto no conduce electricidad? Entonces, ¿cómo va a pasar? Bueno. Acá les pongo el esquema como de la vaina mielina, es esto mismo de acá, o sea, esto de acá es esto mismo acá, sino que se los pongo acá para que podamos dibujar un poco mejor. Imaginemos que viene acá la conducción eléctrica, entonces esto es electricidad, 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 y llega acá, tin. Esta vaina no le va a permitir pasar, porque esto es vaina de mielina. Entonces, eso no le va a permitir pasar. Pero ¿qué pasa? Que la conducción eléctrica, entonces lo que hace va a empezar a saltar. Entonces salta a donde no haya mielina. ¿Y cómo se llama el espacio donde no hay vaina de mielina? Nodo de Rambier. Entonces va a empezar a saltar entre nodo de Rambier y nodo de Rambier y nodo de Rambier hasta llegar al final de la neurona y transmitir el impulso eléctrico a
una parte que de una vez aprovecho y les lanzo esta pregunta. ¿A dónde llega el impulso eléctrico? Ya ahorita se lo respondo, pero vayan pensando, ¿a dónde llega el impulso eléctrico? Yo ahorita les dije que puede ser una neurona, porque pues digamos que acá ahorita les había dibujado acá una neurona como de mentiras. Sí, puede ser una neurona, pero también puede ser cosas que no sean neuronas. Entonces piensen, aparte de una neurona, ¿qué más puede recibir el impulso eléctrico? Pero ya igual vamos a ahondar un poco en esa parte. Pero listo. Tenemos que gracias a la vaina mielina, la conducción eléctrica va a empezar a saltar. ¿Listo? Y el salto no es por nada, o sea, no es porque al cuerpo se le da la gana de ponerle vaina mielina y hacerle difícil a la electricidad que pase. Eso tiene un fin. Y es que resulta que esto tiene una característica fundamental. Las neuronas que tienen mielina, o sea, las neuronas que están mielinizadas, transmiten el impulso más rápido y es la primera conclusión que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que al momento en que la electricidad empieza a saltar, ese salto hace que vaya más rápido porque a corta distancia y porque a medida que pues va saltando va aumentando y va ganando velocidad. Por lo mismo, el hecho de que salte no es simplemente porque quiera saltar y punto, es porque va más rápido. Y por el hecho de que haya más rápido es muy importante para nuestro cuerpo humano que los impulsos eléctricos vayan muy rápido, porque, no sé, si yo me quemo con mi mano derecha en una estufa, pues el impulso tiene que llegar muy rápido a mi cerebro para decirle a mi cerebro, hey, quita la mano. Y lo mismo, que esa información que mi cerebro le está mandando a mi mano para que la quite, tiene que llegar muy rápido. Entonces, por lo mismo, idealmente es que la mayoría de neuronas estén mielinizadas para que vayan muy rápido y funcionen de la mejor manera posible. Esto también es muy importante porque resulta que hay enfermedades del cuerpo humano, enfermedades donde la mielina se daña. Esta mielina se daña. Por lo tanto, la conducción eléctrica le pueden pasar varias cosas. O que termine yendo recto la conducción eléctrica y por lo tanto vaya más lenta, o que por sí la conducción eléctrica no pase. En cualquiera de los dos casos va a haber problemas motores, va a haber problemas del habla, van a haber muchos problemas y van a ver ciertas patologías, ciertas enfermedades que su fundamento es por el daño a la mielina. Entonces, eso es lo más importante y creo que hasta ahora pues va todo claro, igual pueden dejar preguntas. Listo, ahora vamos a hablar de lo que suele confundir a varias personas y son los potenciales. Entonces, tranquilos, vamos a ir de a poquito. Los potenciales. Para entender los potenciales, todavía no lean el párrafo que tengo ahí. Los potenciales, para entenderlos, tenemos que entender la membrana plasmática. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que entender como el muro, la pared de la neurona, en este caso. Entonces, digamos que yo tengo mi neurona acá, ¿listo? Con mi axón. La membrana plasmática, para aquellos que todavía no lo tengan muy claro, es todo esto. La membrana plasmática es toda la pared de la neurona, todo lo que conforma la pared. Eso es la membrana plasmática. Entonces vamos a hacerle un zoom a la membrana plasmática. Esta es la membrana plasmática. Entonces, para los que ya vieron membrana plasmática, saben que la membrana plasmática de todas las neuronas, o de todas las neuronas no, de todas las células, está compuesta por una bicapa de fosfolípidos y tiene algunas estructuras incrustadas dentro de la membrana, dentro de la pared. Las neuronas tienen lo mismo, tienen su bicapa de fosfolípidos y tiene ciertas estructuras incrustadas. En el caso de las neuronas van a ser muy importantes tres estructuras. Primero, canal de potasio. Segundo, canal de sodio. ¿En qué consisten los canales? No sé si recuerden y si no, de una se los explico. Los canales no utilizan ATP, o sea, no utilizan energía. ¿Eso por qué? Porque mueven los iones, mueven el sodio o mueven el potasio a favor del gradiente de concentración. Entonces, calma, me explico. En la neurona, entonces, esta es mi neurona, ¿no? Yo acá tengo el exterior de la neurona y acá abajo es el interior de la neurona. Claros ahí. Listo. Acá tengo el canal de sodio. El canal de sodio va a sacar
El canal de sodio, el canal de sodio, entonces lo que va a hacer es, bien sea sacar sodio o meter sodio. Puede hacer cualquiera de las dos, pero depende del gradiente de concentración. Entonces, si acá en el exterior hay mucho sodio, pues lo que hace el canal de sodio, valga la redundancia, es meter sodio a la neurona. Mientras, espérate, borro acá un rato, mientras que si acá en el interior hay mucho sodio, lo que hace el canal de sodio es sacar el sodio. Fácil, es a favor del gradiente de concentración. Pasa exactamente lo mismo con el canal de potasio. El canal de potasio no utiliza energía porque va a favor del gradiente de concentración. Manda el potasio desde donde haya mucho potasio a donde haya poquito. Listo. Pero tenemos nuestra tercera estructura importante, la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa tiene la particularidad que se utiliza, bueno, que se utiliza energía y lo dice precisamente el nombre. Acá me faltó ponerle el nombre completo. Bomba sodio-potasio ATPasa. Ese es el nombre de esa estructura, de esta estructura. Y como le dice el nombre, utiliza ATP, utiliza energía. Y si utiliza energía, podemos intuir de que a diferencia de estos dos, la bomba sí mueve los iones en contra del gradiente de concentración. Entonces, si acá, por ejemplo, hay mucho sodio, y acá hay poquito, lo que hace esta bomba es coger este sodio y lo manda para acá, para donde hay mucho sodio. Eso, vaya, eso no es fácil, eso requiere energía, porque acá hay mucho sodio y lo que está haciendo la bomba es empujar ese sodio poquito, este pequeño sodio, lo está empujando a donde hay más. Eso requiere energía. Por lo tanto, esta bomba sodio, potasio, ATPasa utiliza energía. Necesitamos comprender eso muy, muy bien para entender los potenciales. Entonces, igual creo que es fácil. Está canal de potasio, canal de sodio. Ambos van a favor del gradiente de concentración y por lo tanto no usan energía, mientras que la bomba sodio-potasio ATPasa sí usa energía porque va en contra del gradiente de concentración. Ahora sí, vámonos acá. Las bombas sodio-potasio ATPasa, o sea, esta de acá, van a ser las protagonistas y van a ser las encargadas de generar un potencial de acción. Entonces, cuando les hablen de quién genera un potencial de acción o cómo inicia, la respuesta, para empezar, va a ser inicia con la bomba sodio-potasio ATPasa. Listo. Un potencial de acción genera, entonces, vamos a hablar de qué es un potencial de acción. Un potencial de acción genera el impulso para transmitir información entre las neuronas. En otras palabras, un potencial de acción que es generado por la bomba sodio-potasio ATPasa va a ser el primer paso para generar una corriente eléctrica en la neurona. Y esa corriente eléctrica es la que le va a transmitir información a la siguiente neurona y a la siguiente neurona y a la siguiente neurona. Listo. Siguiente. Vamos a explicar qué es el potencial de reposo antes de hablar del potencial de acción para que vayamos entendiendo. Entonces esto acá, recordemos, es nuestra bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa va a tener una particularidad y acá creo que no se las escribí. La bomba sodio-potasio ATPasa, cuando mueva tres sodios, va a mover siempre dos potasios. ¿Listo? Ahora, este sodio lo puede meter o lo puede sacar y este potasio lo puede meter o lo puede sacar, pero siempre van a ir en contra. Entonces, si el sodio sale, el potasio entra. Si el potasio sale, el sodio entra. Entonces lo vamos a entender mejor en esto de acá, en este dibujito. Esta es nuestra neurona, ¿no? Recordemos que esta parte es el exterior, esta parte es el interior. En el exterior tenemos mucho sodio. Así consiste, así funciona, mejor dicho, la parte de reposo. Entonces tenemos que saber que de base en el exterior hay mucho sodio. Partamos de ese principio. En el exterior de la neurona hay mucho sodio. Y en el interior de la neurona hay mucho potasio. Listo, hay demasiado potasio. Así está base, así está tranquilita la neurona. Pero resulta que acá entra en acción nuestra querida bomba. Entonces la bomba lo que hace, recordemos que yo les dije que actúa en contra del gradiente de concentración. Entonces acá que hay menos potasio al interior de la neurona, coge, perdón, sodio, coge este sodio y lo saca a donde ya hay harto sodio. Y acá hace lo contrario con el potasio. El potasio que hay poquito afuera,
lo coge y lo mete al interior de la neurona donde hay harto. Esto requiere ATP. Pero quedémonos ahí. Yo creo que ya por ahora se puede estar entendiendo un poco mejor. Entonces, de base, de base, de base, hay mucho sodio afuera de la neurona y hay mucho potasio adentro. Y lo que hace la bomba sodio-potasio es sacar el poquito sodio que hay de la neurona, lo saca y el poquito potasio que está afuera lo entra, haciendo que quede súper, súper polarizado. ¿Por qué? Porque entonces queda mucho sodio afuera y queda mucho potasio adentro. Y ese es el primer paso para iniciar el potencial de acción. ¿Claros? Yo creo que viendo los dibujos uno entiende un poco mejor. Entonces, el objetivo final es eso, dejar súper polarizado, que haya mucho sodio afuera y mucho potasio adentro. Entonces, ahora sí vayamos leyendo lo que les puse acá. Resulta que la membrana plasmática, o sea, esta membrana, tiene un potencial de reposo de -70 milivoltios. Ojo que acá este menos no se puede perder, de -70 milivoltios. Eso quiere decir que de base, la neurona, la membrana de la neurona está negativa, de base, de base. Esto se va a empezar a mover cuando o esto va a empezar a cambiar cuando la bomba y los canales empiecen a actuar. Pero entonces recordemos, de base, cómo está el sodio, cómo está el potasio y cuál es el potencial de reposo, que es negativo, -70. ¿Listo? Eso también lo vamos a entender mucho mejor con una gráfica, que es la gráfica que también les ponen a ustedes a analizar mucho en los exámenes, pero ya vamos para allá. Solamente acuérdense de eso. Potencial de reposo, o sea, la neurona está tranquilita, está a -70 milivoltios. Ahora, vamos a hablar del potencial de acción que ocurre después de lo que les acabo de decir. Entonces, nuestra membrana, nuestra neurona, esta, como les acabo de mencionar, está negativa, está a -70 milivoltios. Listo. Resulta que el potencial de acción no significa otra cosa que simplemente dos pasos, la despolarización y la repolarización. Si ustedes les preguntan qué es el potencial de acción, ustedes responden, es cuando la neurona pasa por un proceso de despolarización y de repolarización. Ambos pasos conforman el potencial de acción. Ahora, ¿qué significa esto? Porque está como un poco en chino. Tranquilos. Lo primero es la despolarización. ¿Qué significa la despolarización? En la despolarización va a haber una apertura de los canales de sodio. O sea, este canal de acá de sodio se va a abrir. Si recordamos, ahorita en el potencial de reposo, cómo están las concentraciones, teníamos mucho sodio, teníamos demasiado sodio acá afuera, teníamos demasiado sodio y teníamos demasiado potasio acá adentro, demasiado, demasiado potasio, porque acá la bomba ya actuó en el paso anterior que les estaba explicando. Aquí, en el potencial de acción, lo que nos importa son los canales. Entonces, el canal de sodio se abre. Y como recordamos, el canal de sodio va a favor del gradiente de concentración. Entonces, como ve acá tanto sodio afuera, lo que hace el canal es, uy, frescos, entren. Y les permite la entrada. Les permite la entrada y así entra el sodio. Esa es la despolarización. ¿Listo? Apertura a los canales de sodio y por lo tanto entra, el sodio entra a la neurona. Cuando el sodio entra, resulta que la membrana que estaba en -70 milivoltios se vuelve positiva, tan positiva que llega a los +30 milivoltios. Por eso es que cuando uno habla de despolarización, uno dice que la membrana pasó de negativo a positivo. ¿Listo hasta ahí? Esa es la despolarización. Fácil. La despolarización solo nos habla de sodio. Ahora vamos a la repolarización. La repolarización nos habla entonces de que el canal de sodio se cerró. El canal de sodio se cerró. Entonces ya todo, tenemos mucho sodio adentro. Tenemos mucho sodio adentro porque ya entró y ya no se puede salir porque se acaba de cerrar. Pero en la repolarización pasa otra cosa y es que el canal de potasio se abre. El canal de potasio se abre. Pero acá recordemos que teníamos mucho potasio adentro, no afuera. Y como teníamos mucho potasio adentro, pues lo que hace el potasio es salirse. Entonces, como se sale el potasio, acá vamos a tener un cambio de positivo a negativo, porque se está saliendo el potasio. Entonces, estamos en +30 milivoltios, pues ahora que se está saliendo el potasio,
la membrana va a volver a ser muy negativa, incluso con el sodio adentro. Y con ese sodio adentro, entonces se va a volver -70 milivoltios al lugar de base a los voltios originales en los que está la membrana. Y volvemos al potencial de reposo y así sucesivamente el potencial de acción y el potencial de acción. ¿Claros? Así es que funciona como este ciclo. Pero entonces acá hay que explicar un par de cositas. Acá entonces está la neurona. Resulta que esto funciona como por secciones y por lo mismo funciona a medida de impulso. Ya sabemos que la corriente eléctrica se origina como de pronto, digamos, por aquí y el punto es que tiene que viajar, 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 viajar hasta acá. ¿Listo? Entonces, si tenemos eso en cuenta, el potencial de acción, recordemos que hablamos de despolarización y de repolarización, puede que esta parte de la neurona se esté despolarizando y repolarizando. Y cuando acabe ese potencial de acción, pasa acá, y 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 pasa acá. Y es la forma en la que se está transmitiendo, en la que se está propagando el impulso. Que llega el sodio, entra el sodio, se acumula sodio, sale potasio y así sucesivamente. Es como por secciones. Ese es como el concepto que quiero que se queden. Ahora, esta es una de las partes más importantes porque si ya entendieron lo anterior, van a entender esto muy fácil y es de lo que más les van a preguntar. Es esta gráfica. Entonces, esta gráfica nos ilustra muy bien cuál es la base de la neurona. La base de la neurona, o sea, la neurona tranquilita, comienza, veamos la gráfica, comienza en negativo. Miren dónde comienza. Comienza en -70 milivoltios. Entonces ustedes dicen, ah, ok, la neurona en su potencial de reposo, en su estado original, tiene un potencial de membrana de -70 milivoltios. O sea, negativo. Fácil. Pero vean que acá hay un pequeño aumento. Hay un pequeño aumento del potencial, o sea, se vuelve menos negativo. ¿Por qué? Porque tiene que entrar un poquito de sodio, no tanto. ¿Por qué? Ya les explico cuál es la razón de eso, pero digamos que acá se vuelve menos negativo precisamente porque está entrando sodio. Entonces, acá podemos definir que está llegando sodio. ¿Sodio de dónde? Desde la parte de atrás de la neurona, como ya lo vimos. Pero ese sodio que está entrando no es suficiente para que se despolarice la neurona, para que se vuelva tan positiva. Entonces acá es lo primero. El sodio que entre en este paso tiene que ser suficiente para que el potencial de membrana llegue a -50. Ya ahorita les explico eso. Pero si el potencial de membrana llega a -50, ahí sí la neurona dice, ok, este es mi requisito. Llega a -50, ahora sí inicio la despolarización. Y como ya sabemos, la despolarización consiste en que todos los canales de sodio, ahora sí todos, 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 se van a abrir y por lo tanto van a permitir una entrada masiva de sodio. ¿Listo? Es como si por acá al inicio la neurona pidiera una probadita, como, uy, en este pedacito, denme un poquito de sodio. Y si me alcanza para llegar a -50, les abro los demás. Pero si el sodio que entra acá no es tanto y no alcanza a llegar a los -50, la neurona le dice, no, ni modo, yo no les voy a abrir los canales de sodio y la despolarización no ocurre. Pero asumamos que, entonces terminamos con la gráfica, asumamos que sí se logró la despolarización. Entonces, entró suficiente sodio acá para llegar a -50 y cuando llega a -50 se despolarizó la neurona. Cuando se despolarizó, llega a más 35 milivoltios. Cuando llega a más 35 milivoltios, comienza la despolarización. Y ya sabemos qué es. Se cierran los canales de sodio, pero se abren los canales de potasio. Entonces, en este pedazo empieza a salir mucho potasio. Apertura de canales de potasio, entonces sale mucho, mucho, mucho sodio. Perdón, potasio. El potasio sale, sale de la neurona. Y por lo tanto, vuelve a ser muy negativa, casi que a su estado original de -70 milivoltios. Y así vuelve al potencial de reposo y comienza el ciclo. ¿Listo? Una vez entendiendo esa gráfica, yo siento que la tienen súper dominada. Y apréndanse esto que les pongo acá por si se los preguntan.
Y ya finalmente vamos a hablar del potencial umbral, que es otro tipo de potencial, pero realmente es muy fácil. El potencial de umbral, por definición, es la generación del potencial de acción. Funciona bajo la regla del todo o nada, que es lo que les acabo de explicar, básicamente. Todo o nada, ¿qué se refiere? A que la neurona, piénsenlo así, la neurona es muy exigente. La neurona, la neurona dice todo o nada. ¿Pero a qué se refiere con todo o nada? Y es que la neurona necesita que lleguen a -50 para que abra los canales de sodio. A eso se refiere con todo o nada. Todo o nada para que yo abra los canales de sodio. Me llegan a -50 milivoltios y si no me llegan, yo no abro los canales de sodio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que acá está mi neurona tranquilita en su potencial de reposo. Se empiezan a abrir canales de sodio y empieza a entrar sodio. Empieza a entrar sodio, empieza a entrar sodio, pero resulta que el sodio no entró tanto. Y acá la curvita se baja porque no entró tanto. Claro, entró sodio, entonces se volvió un poco menos negativa, pero no alcanzó a llegar a -50 milivoltios. Y como no alcanzó a llegar a -50 milivoltios, la neurona dice, pues nada, entonces nos oímos y no vamos a desencadenar un potencial de acción. Por lo tanto, la despolarización no va a ocurrir, no se van a abrir todos los canales de sodio, que realmente esos canales se llaman canales de sodio voltaje dependientes porque son dependientes del voltaje, son dependientes de que lleguen a -50. Si no se abren esos canales, pues nada, la neurona dice chao, comience otro y se queda en reposo hasta que vuelvan a llegar otros iones de sodio que sí le alcance a llegar a -50 y cuando llega a -50, ahí sí, ¡pum! Se dispara y se genera el potencial de acción y por lo tanto se produciría despolarización y repolarización. De otro modo, si no llega a -50 milivoltios, no va a ocurrir la despolarización. Eso es muy, muy importante. A eso se refiere de pronto si les preguntan qué es el potencial de umbral o qué es la regla del todo o nada. Se refiere a que la neurona necesita, o la membrana de la neurona necesita tener un potencial de -50 milivoltios para iniciar el potencial de acción. Por eso se llama umbral. Y ya para ir finalizando, vamos a hablar un poco del proceso de sinapsis. Entonces, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis, por definición, es la unión entre una neurona y una neurona o la unión entre neurona o una célula efectora que se llama. A eso me refería con la pregunta que les hice al inicio del video. La neurona, digamos, esta neurona chiquita, manda información, bien puede ser a una neurona o a, ¿qué más? A una célula efectora. La mayoría de veces, la célula efectora es una célula muscular. ¿Por qué? Piensa, pongan lógica, es el cerebro diciéndole a un músculo, muévase, contráigase, relájese, para que así nosotros podamos hacer las acciones que debemos de hacer. Entonces, para recapitular, la sinapsis ocurre entre neurona y neurona o entre neurona y músculo o célula efectora se llama. Esta comunicación, ustedes dirán, ok, ¿cómo funciona? Ya sabemos que es por electricidad. Pues resulta que la electricidad no es per se la que pasa de aquí a acá. No es que esta neurona, como ya vimos, esta neurona produce electricidad, espérate que con ese color. Esta neurona produce electricidad, pero esta electricidad no es que literalmente le pase a la otra neurona. No, es que esta electricidad que viene de una neurona permite que acá al final de esta misma neurona se haga algo que libere algo a esta otra neurona. Entonces me explico. La comunicación entre neuronas o entre neurona y músculo se da mediante un neurotransmisor. ¿Listo? Ya lo vamos a ver un poco mejor. Pero este neurotransmisor se va a liberar únicamente cuando llegue el impulso eléctrico. Entonces, para entenderlo mejor, vean acá. Tranquilos, ya vamos a entender. Este, esta de acá, es la neurona que va a mandar el mensaje. ¿Listo? La que va a mandar el mensaje. Esa neurona se llama neurona presináptica. Eso es muy importante, así se llama. Neurona presináptica es la neurona que va a mandar el mensaje. Resulta que aquí viene la electricidad, ahora con verde. Aquí viene la electricidad que se generó inicialmente en la neurona y ya pasó por los nodos de Rambier, ya saltó, ya hizo tin, tin, tin y llegó acá al final. Acá viene la electricidad. Cuando la electricidad llega a esta parte, que es la zona como terminal de la neurona presináptica, la neurona dice, listo,
Listo, vamos a enviar los neurotransmisores. Ya llegó el impulso, ya llegó el impulso eléctrico, vamos a enviar los neurotransmisores. Resulta que la neurona presináptica tiene como unas bolsitas. Esas bolsitas se llaman vesículas. Esas vesículas por dentro tienen los neurotransmisores. Entonces, cuando llega acá el impulso eléctrico, la neurona dice, listo, botemos los neurotransmisores. Y esos neurotransmisores que están acá guardados se liberan. Y acá está esperando la otra neurona. O puede ser, esto de acá puede ser o la neurona o la célula efectora, que puede ser un músculo, pero acá en este caso es la neurona. Y lo que sea que está acá esperando el mensaje se llama neurona postsináptica o célula postsináptica. ¿Listo? Y lo intro importante de acá es esto. El espacio de acá resulta que ambas neuronas no están pegadas, están un poco separadas. Y lo que hay entre ellas se llama hendidura sináptica. Muy importante para la IVI porque se lo suelen preguntar bastante. La hendidura sináptica es el espacio entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Y es el espacio, la hendidura sináptica es el espacio a donde los neurotransmisores se van a liberar. Y los neurotransmisores se liberan acá e idealmente estos neurotransmisores tienen que llegar a tener contacto con la neurona postsináptica. Listo, sigamos. Entonces, una vez se liberaron los neurotransmisores, hay que tener claras ciertas estructuras en la neurona postsináptica o en la célula postsináptica, como les venía diciendo. En la célula postsináptica hay dos estructuras muy importantes. Un receptor específico para el neurotransmisor que se está liberando. ¿Listo? Este neurotransmisor que se libera no es que vaya a entrar per se a la neurona postsináptica, no, no entra. Lo que hace estos neurotransmisores es buscar su receptor en la superficie de la neurona o de la célula postsináptica. Entonces, acá les dibujo bien el receptor del neurotransmisor. Entonces, eventualmente, este neurotransmisor que está acá tiene que llegar a su receptor. Y por otra parte tenemos los canales de sodio, que como siempre son muy importantes. Tenemos canales de sodio y esos canales de sodio van a ser los responsables de iniciar la despolarización en esta neurona y se transmita la información. Pero esos canales de sodio solo se van a abrir cuando el receptor les diga. Entonces, este neurotransmisor, volviendo a recapitular, se libera desde la neurona presináptica, el neurotransmisor pasa por la hendidura sináptica, llega a su receptor y cuando este receptor lo recibe, se abre el canal de sodio. El canal de sodio deja entrar sodio y ahí entonces se desencadena el potencial de acción. Y así es como se transmite la información de neurona a neurona. Acá vamos a hablar entonces de, o bueno, vamos a recapitular cómo se ve macroscópicamente. Tenemos la neurona presináptica, que es lo mismo de acá. El impulso nervioso, entonces, perdón, el impulso eléctrico se genera acá, en la pantalla, se genera acá y empieza a viajar por toda la neurona presináptica. Salta, 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 llega acá y acá en este pedazo es donde se ve esto de acá. ¿Listo? Y bien puede ser la información estar llegando o a otra neurona o a otra célula efectora o a la célula postsináptica, que en la mayoría de casos, como les digo, es el músculo. Y para ya terminar de hablar de este tema, vamos a hablar de algo muy importante, la acetilcolina. Oigan, la acetilcolina, ustedes tienen que entenderlo muy bien. Y es muy fácil. La acetilcolina, que se escribe como ACH, es un neurotransmisor, pero no es cualquier neurotransmisor. Resulta que es uno de los más importantes neurotransmisores que hay en todo el cuerpo. Y sobre todo es muy importante porque va a servir para la sinapsis muscular específicamente. No funciona únicamente en la sinapsis muscular, pero sí funciona bastante y es muy, muy, muy importante en la sinapsis muscular y en otros procesos. Pero acá vamos a hablar, o para que se acuerden más bien, en el proceso de sinapsis neurona muscular. Entonces, acá imaginemos que esto es un músculo. Y esto de acá no es cualquier neurotransmisor, sino es la acetilcolina, porque la acetilcolina es un neurotransmisor. Entonces, la acetilcolina
se va a formar a partir de nuestra dieta, de algunos nutrientes que están en nuestra dieta, que principalmente es la colina, y cuando la colina se junta con el grupo acetilo, que el grupo acetilo está o es un producto de la respiración celular y por lo tanto está dentro de las células, va a formar la acetilcolina. Fácil. Esa acetilcolina entonces se guarda dentro de la neurona y se guarda en vesículas. Y ahí ya tiene como más lógica lo que les viene diciendo. La acetilcolina, una vez formada, se guarda en vesículas, espera la llegada del impulso eléctrico para que se libere. Esa acetilcolina tiene su propio receptor en la neurona o en la membrana postsináptica. Entonces, ese receptor, digamos que es este de acá. Este receptor es específico para la acetilcolina. Solo se puede unir la acetilcolina a ese receptor. Em, Entonces, una vez se junte la acetilcolina con este receptor, va a desencadenar una acción en esta neurona o en esta célula posináptica, que si hablamos de músculo, obviamente no hablamos de neuronas, sino hablamos de, de miocitos, y por lo tanto, cuando hablamos de miocitos, pues va a generar una contracción muscular y ese es otro tema totalmente distinto, pero para que sepan que la llegada de acetilcolina a su receptor genera la contracción muscular. Cuando estamos hablando de músculo. Claros hasta ahí. Mm, importante. Ah, bueno, esto es muy importante. Resulta que cuando se activa su receptor o cuando se libera más bien la acetilcolina acá en la hendidura sináptica, muchas veces queda acetilcolina por acá, que no se une a su receptor. Esa acetilcolina es degradada por una enzima, o sea, llega una enzima que se llama la acetilcolinesterasa y la rompe y la degrada. ¿Eso para qué? Para que deje de actuar sobre este receptor. ¿Listo? Porque si hubiera mucha acetilcolina acá, pues el receptor de acetilcolina que está en esta neurona o está en esta célula no va a dejar de estimularse y va a continuar estimulándose, estimulándose. Y si hablamos de músculo, pues el músculo se va a seguir contrayendo, se va a seguir contrayendo y se va a seguir contrayendo. Para que ese músculo deje de contraerse, necesitamos de la acetilcolinesterasa que rompa y degrade la acetilcolina que está en la hendidura sináptica y le deje de enviar información al receptor y a la célula. ¿Claros? Claros. Y ya, finalmente, para acabar. La relación que da el libro de biología Ivy con con los neonicotinoides, que son unos compuestos que nos ayudan a entender un poco más la acción de la acetilcolina. Resulta que los neonicotinoides, digamos que son estas pepitas que les pongo acá, son un compuesto que producimos nosotros los humanos, como artificialmente, pues. Ya les digo cómo. Esos compuestos resulta que se parecen a la nicotina. Si se parecen a a la nicotina, entonces digamos que acá se los dibujo. Eh, Acá. Estos son los neonicotinoides. ¿Listo? Esos neonicotinoides se parecen a la acetilcolina. Si se parecen a la acetilcolina, quiere decir que se pueden unir al receptor. ¿Claros? Se unen a este receptor. Y en teoría harían la misma acción de la acetilcolina, ¿no? Pues si se une al receptor, pues le diría al canal de sodio, hey, ábrase, inicia el potencial de acción. O si esto es si esto es músculo, pues activaría la contracción muscular. Pero resulta que los neonicotinoides, cuando se unen al receptor de acetilcolina, lo bloquean. Lo bloquean y no permite que se estimule. ¿Claro? Y acá resulta que la acetilcolinesterasa, que es la enzima que les dije ahorita, que degrada la acetilcolina, la acetilcolinesterasa no puede romper a los neonicotinoides, por lo tanto no tiene acción sobre ellos y los neonicotinoides siguen actuando y siguen actuando, o sea, siguen bloqueando, bloqueando y bloqueando, bloqueando el, el receptor de acetilcolina y por lo tanto no hay efecto en esta neurona o en esta célula, lo que es a que estamos hablando. Esa es la acción, el mecanismo de acción de los neonicotinoides. Entonces uno diría, ok, es re peligroso, porque si los neonicotinoides llegan acá a nuestro receptor y lo bloquean, no habría comunicación sináptica, em, no habría comunicación entre las neuronas y por lo tanto no se podría ni hacer contracción muscular, ni se podría haber una comunicación constante entre las neuronas y no se podría transmitir impulsos. Sería muy peligroso. ¿Y yo por qué hablo de peligroso? Porque resulta que los neonicotinoides se usan para formar los pesticidas, para matar a los insectos que pues
causan problemas en los agricultores y en las plantas y todo eso. Esta es la forma en la que se matan a los bichos. Esta es la forma en la que funcionan los pesticidas. Bloquean el receptor de acetilcolina y al impedir que haya contracción muscular, al impedir que haya una sinapsis correcta, los insectos se mueren. Pero resulta que esto no afecta a los mamíferos. Bueno, algunos de los pesticidas no afectan a los mamíferos que tengan este mecanismo de acción y por lo tanto podemos estar tranquilos. Pero siento que esta es una muy buena forma para entender cómo funciona la acetilcolina y qué pasa cuando se estimula su receptor y cuando no se estimula. Entonces, espero haya quedado todo claro nuevamente. Cualquier duda, estaré muy al tanto y espero que nos veamos prontamente. Hasta luego.